Seguimos con más cadena nacional, escuchamos, vemos, leemos grandes titulares que hablan del crimen organizado, del narcotráfico. Sin embargo, olvidamos a aquellos y aquellas que están en los eslabones más abajo, niños, niñas y adolescentes que están conectados de manera siniestra muchas veces con ese mundo. Para hablar de esto estamos con Marcelo Sánchez, él es gerente general de la Fundación San Carlos de Apoquindo. Bienvenido, muchas gracias por... San Carlos de Maipo, perdón. San Carlos de Apoquindo, el barrio. Perdón, lo siento. Fundación San Carlos de Maipo. Lo que ustedes trabajan en la fundación es sacar, digamos, de alguna manera, niños y familias, me hiciste el detalle, en riesgo social, y que además, no solamente eso, hacen prevención, pero prevención, me pusiste acento, con evidencia. Es decir, trabajan en ayudar a niños, niñas y adolescentes que están en riesgo social, pero no es que hacen cualquier programa, sino que efectivamente esos tienen que estar probados. Algo que se hace muy poco en nuestro país, la prevención casi prácticamente es inexistente. Bienvenido a Cadena Nacional, perdona por el error. Muchas gracias, Andrea. No te preocupes, nos pasa siempre. Somos grandes amigos con San Carlos de Apoquindo, pero nosotros somos del Maipo. Nosotros somos del Maipo, nada que ver. Cuéntame un poco, antes de entrar, quiero que entremos también de lleno al tema de la fundación, pero me gustaría que habláramos cosas que nosotros nos conocemos, hemos hablado otras veces también en la radio, de los niños, niñas y adolescentes que en esta gran estructura del crimen organizado, del narcotráfico, se sirve también, para decirlo de algún modo medio siniestro, se sirve de estos niños. O sea, de todas maneras, la estrategia de entrada del narcotráfico en un territorio es una estrategia que trata de bajar todas las defensas del territorio. O sea, lo principal es la colaboración que pueden hacer los vecinos, por ejemplo, con las policías. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero, cuando llega el narcotráfico, trata de llenar las brechas que están ahí porque el Estado no está. O sea, a nosotros nos ha pasado intervenir en territorios donde el Transantiago no entra después de las 4 de la tarde. O sea, ¿y por qué? Porque básicamente nadie se atreve a entrar con los buses hacia las poblaciones. Y el narcotraficante tiene una van disponible en caso de que alguien tenga una emergencia, por ejemplo. Entonces él se pone ahí como la mano, el que restaura aquello que el Estado no está haciendo. Y se preocupa de, por ejemplo, la persona que no puede pagar su tratamiento de salud, o se preocupa del niño que necesita comprar zapatillas o ropa del club deportivo, etcétera. Entonces, en esa primera fase de entrada amistosa, el narcotraficante se va mostrando como la mano, el proveedor, aquel que puede ayudar. En una segunda fase, el narcotráfico es distinto. ¿Por qué? Porque en el territorio empiezan a emplazarse también otras familias de narcotraficantes y se disputan territorialmente no solamente la estructura de consumo, no solamente a los clientes que llegan a ese territorio, sino también a las organizaciones y a las redes de protección que pueden tener en ese territorio. Y fragilizar el vínculo de las familias por parte de los narcotraficantes es fundamental. ¿Y cómo lo hacen? Con el reclutamiento de sus hijos, con el reclutamiento de los niños. En la medida que ellos están más próximos a los niños, disuaden a una mamá, disuaden a un papá de no colaborar con el Estado, de no colaborar con las policías. Y en la medida que también van haciendo entre comillas, suerte de asistencialismo comprometido por la brecha que ha dejado el Estado, van también haciéndose necesarios en el territorio para muchas familias que cuentan con el ingreso que les da el narcotraficante en el territorio, de guardar la droga, por ejemplo, entre las paredes de un bloque de departamentos, o de emplear a un adulto mayor que recibe una pensión bajísima y lo emplean como sapo para que cuando alguien entra en el territorio ellos estén anunciando, o el mismo chiquillo que lo reclutan para ir moviendo mercadería de un lugar a otro. A algunos les pagan con droga. Hoy día, antes eso no se hacía, hoy día estamos teniendo una nueva categoría de niños que se involucran en el delito por culpa de estos narcotraficantes que lo utilizan, y que son los zombies, que son niños que reciben su pago en droga y van moviendo la droga de un lugar a otro. Y ahí empieza toda una trayectoria del niño que es zombie, del niño que es soldado, del niño que es sapo, hasta aquel que ya
se perfecciona en esta carrera delictiva y termina siendo guardaespaldas de la familia del narco, o que va trabajando en operaciones de rescate de droga, o que va trabajando en operaciones que son mucho más complejas, donde utilizan armas de alto calibre, etcétera. Pero tú dices que eso es una estrategia, o Totalmente. sea, la de los niños, niñas y adolescentes. Sí. ¿Qué pasa con las niñas, perdona? No es fortuito. Efectivamente, las niñas tienen otros roles sumamente diferenciados. Generalmente están asociados a ciertos cuidados del entorno familiar de una persona o un niño, un conjunto de familias que participan de las carreras delictivas. Entonces, tradicionalmente hay una perspectiva de género en las niñas que trabajan. Las niñas que trabajan suelen estar al cuidado de otros niños, al cuidado de la familia, al cuidado del territorio. Hay algunas que derivan en funciones que son específicas de la delincuencia, o que son mecheras, o que también trabajan en el microtráfico, pero van desarrollando carrera delictiva. Hoy día hemos visto cómo el encarcelamiento de mujeres por la ley 20.000 ha ido creciendo a través del tiempo, de manera súper significativa. Una gran cantidad de imputadas que van cambiando la configuración de la cárcel. Hoy día la proporción de imputados respecto de condenados en la cárcel es de 3 imputados por cada 7 condenados. Y eso va significativamente aumentando gracias a las mujeres, hasta que tengamos que la mitad de la cárcel son gente que está imputada o con una medida cautelar, y no gente que está condenada. Y eso es muy sintomático, porque está afectando fuertemente en el caso de las mujeres, que se involucran en 2 grandes tipos de delitos. El hurto simple, las condenas cortas de entrada y salida, y el microtráfico a través de la ley 20.000. Ahora, en esta es como una carrera, ¿no? Tú dices, están los niños zombies, están los niños soldados, están los niños, ¿qué otros niños más? Y hay unos que empiezan a ascender, ¿no? Sí. Y esa conexión con los niños, niñas, niños sobre todo, ¿quién la hace? ¿Cómo se hace? ¿Son los niños que están en la calle? ¿Cuáles son los factores, donde yo me imagino que los narcos ya tienen un ojo para eso, los factores que los hacen vulnerables, digamos? Primero hay que entender a los narcos como los tiburones frente a la sangre. Ellos detectan una oportunidad en un territorio, que es un territorio de alta exclusión social. Si tú haces el análisis, por ejemplo, en la gente que termina en la cárcel, tú te das cuenta que es distinta respecto de los patrones poblacionales. O sea, la gente que termina en la cárcel, por ejemplo, el 30% no ha tenido nunca una atención de salud, versus el 3% que es la población general. Más del 90% desertan del colegio, versus el 45% que es la población general. En su gran mayoría abandonaron el hogar de manera temprana, siendo menores de edad. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que a la base de estas trayectorias delictivas hay también exclusión social. ¿Quiere decir que todas las personas que están en exclusión social van a ser delincuentes? No, evidentemente que no. Pero hay factores criminógenos a la base, que son de la persona, características de la personalidad, de la identidad, que se van formando precisamente en la infancia y en la adolescencia. Cuando un adolescente te dice que se siente orgulloso de ser delincuente, y en el caso de 1 de cada 5 que se involucra en delito dice que se sienten orgullosos, y que la mitad de sus amigos son delincuentes y que lo acogen, entonces va creando identidad delictiva, y esa identidad delictiva es muy potente a la hora de generarse este involucramiento en delitos de mayor cuantía, porque esta primera identidad delictiva es gradual, o sea, se va asociando con faltas menores, incivilidades, etcétera, hasta que después vamos involucrándonos en materias mucho más complejas, que es lo que detecta el narcotraficante y lo que detectan las bandas organizadas. El chico que sale excluido del colegio, y hablemos de exclusión escolar, no hablemos de deserción, porque muchas veces no están las condiciones y los colegios terminan echando al niño del colegio, y cuando el niño quiere volver al colegio ya es un niño problema, y entonces la comunidad escolar se opone incluso a aceptarlo. Y ahí nosotros empezamos a tener una oportunidad, dicen los narcotraficantes, de identificar a los niños que son desertores. Cuando un niño deserta del colegio tiene una mayor probabilidad de involucrarse en trayectorias delictivas. También cuando el niño empieza a consumir drogas, el 35% de los niños que inician un delito, que inician trayectorias delictivas, se iniciaron primero en la droga. En el 50% de los delitos la droga está presente, y en el 30% de los delitos
la causa de los delitos es la droga. Por lo tanto, la droga es un factor que es común. Ahora, la droga, en términos de como se ha transformado, digamos, la droga, ¿de qué estamos hablando? ¿De cocaína, de pasta base, de qué? Partamos de las drogas lícitas, partamos del tabaco y del alcohol, que son las más consumidas, y el consumo problemático de alcohol es significativo entre los niños y adolescentes. 60% de los que consumen alcohol se embriagan a lo menos una vez al mes. Por lo tanto, hay un precursor importante en el consumo de alcohol hacia otras drogas. Pero también lo hay desde la marihuana, y la marihuana en un periodo de 1,7 años empieza a haber transiciones hacia otros tipos de consumo de drogas más duras, como en el caso de la cocaína, y en el caso de la cocaína y la pasta base. Si generamos un intervalo entre esos tipos de drogas que son de carácter mucho más adictiva. Y recordemos que hoy día la marihuana no es una marihuana como la que teníamos en los años 60 o en los años 70. No, la de Bob Marley, que era un pito de este Hoy día es hasta 6 y 7 veces más adictiva. Claro. El contenido de cannabinoides es mucho más bajo que los contenidos más adictivos. Y en consecuencia hoy día también, por ejemplo, se está distribuyendo la marihuana creepy, que las incautaciones de marihuana creepy son 9 veces lo que era antes, y esa es la que está empezando paulatinamente a dominar el mercado sobre la sativa o sobre la índica, que tienen menos poder adictivo. Hay algo también que te quería preguntar, que tú también lo comentaste con respecto a la identidad, pero yo tengo la idea de que los últimos años este concepto de la identidad se ha ido exacerbando. ¿A qué me refiero? Evidentemente un joven que está excluido, lo que dices tú, ¿no? En el fondo lo echan de todos los colegios, padres y madres además que tienen problemas con el alcohol, empieza a estar en la calle y empieza a ser parte, tiene más riesgo de una carrera delictual. Pero yo tengo la sensación que en los últimos años hay algo que ha ido como, que tiene que ver como con la cultura narco, y que la cultura narco ya es como... tiene que ver con una ropa, tiene que ver con un tipo de música, tiene que ver con el auto, tiene que ver y eso ha estado, esa cultura narco, como que permeando en casi todas las capas. O sea, no es solamente tiene que ver, o sea, la chapita de Escobar, ¿me entendí? Escobar hecho por Leda, que uno dice, ¡ay, qué bacán! Es como no sé cómo ves esa cultura que ha ido como permeando y que le da más de alguna manera, como más poder al narco también, sí. ¿O no? Andrea, lo que pasa es que nosotros todavía tenemos la idealización de que el narco es el típico viejo de la esquina o la señora que está ahí distribuyendo drogas con bajo nivel cultural y bajo nivel de profesionalización. Eso es un error. Hace mucho tiempo nuestro país tiene bandas organizadas con estructura profesional, con asesores contables, tributarios, financieros, con gente que conoce de estos temas, abogados que se dedican especializados en precisamente en el mundo narco. Entonces aquí, cuando el comportamiento de una banda criminal, de una asociación ilícita, es distinto del comportamiento del microtraficante de turno, y lo que le interesa a las bandas criminales es tener la menor barrera social y cultural y política y económica en un territorio, y para eso se despliega en distintas estrategias. La estrategia cultural es una que es muy importante, porque en la medida que esa mano se ve como una mano más amistosa, se ve como una mano que resuelve, con una mano que es un referente, que los niños se identifican con ese referente, quieren ser como el narco de turno. Las niñas quieren casarse con un chiquillo que esté en la estructura, porque saben que le da seguridad, le da protección a la familia. Muchas veces durante el periodo del estallido social, los lugares donde más tranquilidad, entre comillas, hubo, eran lugares que estaban tomados y controlados por los narcos. Entonces se idealiza esta figura, y para el narco le conviene esa idealización, y por eso que nos robaron la alegría de los fuegos artificiales, lo transformaron ellos en un ícono, no solamente para decir cuándo está la droga, sino que fundamentalmente para decir, miren, yo vulnero la ley, soy más poderoso que la ley, y entre comillas algo que les daba alegría, eso está en mis manos.
Y esa señal que ellos dan con los fuegos artificiales, esa señal que dan con la música, que realmente es música que identifica muy rápidamente las vivencias del barrio, que hace que los niños se sientan identificados, son parte de la estrategia cultural que el narco va tejiendo para generar la menor resistencia en el territorio y la menor colaboración de las familias y de las comunidades. Con eso se rompe la cohesión social. Con eso se rompe la colaboración con las policías, con la autoridad. Se empieza a entender esta suerte de Robin Hood, que es el narco que les da seguridad, que le da seguridad emocional, que es una figura, entre comillas, parental, que se proyecta a través de estos íconos culturales, de la música, la vestimenta, el ambiente, los grafitis, todos los elementos que les puedan hacer esa conexión con el mundo adolescente y el mundo juvenil. Y de ahí la clave para ellos. Los narcos no serían lo que son hoy día si no estuvieran penetrando a nuestra juventud, si no estuvieran atacando a nuestros niños, si no estuvieran cooptando las comunidades a través del miedo de hacerle daño a sus hijos, a través del miedo de desintegrar las familias, a través de arrebatarles la tranquilidad con las balas locas, con los fuegos artificiales, quitándoles la cancha del barrio para hacer las canchas de tiro. Eso es lo que hace el narco. El narco coopta a las familias, les pone miedo y los tiene en este limbo donde finalmente dicen: o somos nosotros los que estamos y les damos protección y todo esto que está alrededor, o no va a ser nadie. Y por eso que cuando el Estado abandona esas familias, el narco florece, el narco crece. Y hay una ficción de pensar que el dejar este tema en los sectores periféricos, en los sectores donde están los barrios, ya, mira, ahí ya están los narcos, no te metáis. No, estos son vasos comunicantes. Hoy día tenemos en la zona poniente de Santiago barrios conectados por familias de narcotraficantes, articulados con grandes operadores nacionales e internacionales, armados hasta los huesos con armas que son de carácter ilegal, carácter que son de legal pero perdidas y que finalmente terminan en manos de narcotraficantes, armas que son importadas por vía marítima, por la ruta de la Cripi, que son de alto calibre y que finalmente van configurando un colchón de 500.000, 600.000 personas que tienen armas que de alguna forma generan un poder de fuego que geopolíticamente, que instintivamente debiera tener a las autoridades con un foco tremendamente puesto en lo que está pasando. El narcotráfico desde hace 5 años a la fecha hoy día está estructurado de manera inteligente. El narcotráfico hoy día no es un tráfico solo de pasada, es un tráfico de consumo interno. Tenemos más de 26 puntos de puertos por donde sale la droga, pero tenemos laboratorios, se está haciendo tusi, se están haciendo metanfetamina, se está importando droga sintética y tenemos laboratorios en nuestro país, hay cocineros en nuestro país, hay gente que está reclutando gente de nuestro país para dedicarse a la producción y a la distribución. Entonces, aquí hay una urgencia porque estamos viendo cómo estas estructuras que antes eran celulares se estarán transformando en verdaderos bloques organizados que pueden efectivamente alterar el orden público y también generar un tremendo daño a la cohesión de nuestra sociedad. Ya, quedé totalmente angustiada después de todo esto que escuché. Entonces, la pregunta es... son dos preguntas que no tenemos mucho tiempo, pero primero, ¿qué crees tú que debe hacer el gobierno entrante en términos de lo que estás hablando del narcotráfico? Y la última pregunta, que creo que es la más esperanzadora, que es lo que hace la Fundación, es cómo recuperar de alguna manera esos niños y niñas con planes como, digamos, con programas como que el que haces tú. ¿Es posible realmente hacer una diferencia? Invertimos muy poco en prevención también, el mínimo en prevención es un 10% de lo que se gasta como en seguridad ciudadana, 10 o 20% con suerte va a prevención. Entonces, esas dos preguntas como para cerrar. Okay. Lo primero es que no existen las balas de plata. O sea, no hay una sola acción que tiene que hacer el gobierno y la comunidad. O sea, acá
no nos olvidemos que este bien público no es solamente el Estado, este bien público es la sociedad, son las empresas, son los vecinos, es el Estado, obviamente. Pero tenemos primero que ir llenando las brechas de exclusión social. Cuando tenemos 240.000 personas que han quedado fuera del sistema escolar, cuando tenemos familias que hoy día están desintegradas, que no tienen herramientas parentales para trabajar con niños que están en riesgo social, cuando tenemos 17.000 niños y jóvenes que necesitan un tratamiento por consumo problemático de droga y alcohol y de larga estadía, y nos encontramos que los hospitales no tienen camas de larga estadía para los niños, cuando nos damos cuenta de que los niños además necesitan afecto, cariño, un buen sistema de protección social a la base, fortalecer desde la primera infancia, por ejemplo, todas las herramientas. ¿Tú crees que tiene que ver con, por eso digo que, digamos, como la pregunta es, primero, qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno con respecto al tema del narcotráfico, que es lo que estás diciendo tú, hace 5 años el panorama cambió, esto ya no es Vircipap, no son un grupito, sino que ya estamos hablando de banda. ¿Cuáles son las 2 medidas que debería hacer el gobierno entrante? Lo primero, el gobierno entrante tiene que ser riguroso en generar opciones de inteligencia para combatir el narcotráfico de tú a tú, o sea, acá de inteligencia. Perfecto. Nosotros no tenemos una unidad especializada en temas de narcotráfico y claramente hoy día, lo que yo te decía, estas organizaciones están profesionalizadas. Hay que hacerle seguimiento al lavado de activos. Entonces, si hoy día tú vas a alguna automotora, no te voy a decir en los sectores precisamente, pero tú vas a alguna automotora y todavía puedes comprar una camioneta en efectivo, o puedes comprar un caballo de carrera en efectivo. Y entonces tú empiezas a decir, ¿cómo estamos haciendo? Sigue la huella. Follow the money. Follow the money y vas a encontrar cómo opera el narcotráfico. Eso es narcotráfico es una mano. Cosa. Y con respecto al tema de la infancia, 2 cosas que tú dirías, porque no se puede hacer todo, 2 cosas que tú dirías que este próximo gobierno, que además tiene una sensibilidad con los niños, así parece ser, debiera hacer. Y eso para cerrar. Una agenda de prevención temprana. ¿Y qué significa eso? Significa estar desde la primera infancia fortaleciendo primero las habilidades socioemocionales que van a ser definitivas cuando una persona se empieza a desarrollar y empieza a crecer, empieza a desarrollarse en un ambiente prosocial, cambia las trayectorias delictivas. Entonces, el fortalecer las habilidades socioemocionales desde la primera infancia no solamente ayudar a que el niño pueda permanecer, por ejemplo, en el colegio, porque además mejora la plasticidad cognitiva, mejora el desempeño escolar, evita la deserción escolar. Por lo tanto, invertir en la primera infancia en habilidades socioemocionales y fortalecer las familias. O sea, en la medida que tenemos mayor involucramiento parental, que tenemos herramientas los papás para saber dónde están nuestros hijos, con quiénes se relacionan, qué es lo que están haciendo, etcétera, vamos mejorando las probabilidades de que el niño no empiece a consumir alcohol, no empiece a consumir tabaco, no tenga conductas sexuales de riesgo, no se involucre con pares negativos, etcétera. Fortalecer la familia, fortalecer la escuela. Fíjate que 6 de cada 10 niños que han delinquido, en la medida que vuelven a tener una familia prosocial o que vuelven al colegio, desisten del delito. Y además poner foco en los 5.000 niños, que del total de niños, es decir, un 17%, 1 de cada 5 que delinque, son niños que son refractarios, que vuelven a delinquir y explican el 50% de todos los delitos. Tenemos que tener una oferta especializada para ellos, como por ejemplo la terapia multisistémica, pero que tiene que crecer en una escala significativa. Los tribunales de tratamientos de drogas, que ayudan a que los niños se desintoxiquen y comiencen un trabajo positivo de recuperación y que empiecen a desistir del delito. Programas con evidencia, con resultados y una comunidad organizada, ¿no? Lo hemos visto nosotros en el contexto de comunidades que se cuidan, comunidades que se centran en buscar factores protectores para reducir esos riesgos. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Ahí sí, casi de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros. Interesante, profundo, conmovedor, y hay que estar alerta a lo que nos has contado hoy día acá en Cadena Nacional. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti, Andrea. Muchas gracias a todos. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional. Vamos a hacer una pausa y volvemos.